buenas tardes. Continúa como siempre la revisión de las noticias aquí en Canal 24 Horas y en Noticias 24 estamos preocupados por las altas temperaturas. Ya las estamos sintiendo y este fin de semana y la próxima semana vamos a tener las temperaturas sobre 30 grados, temperaturas extremas en la zona central del país. Pero ¿cómo podemos enfrentar este fenómeno? ¿Qué recomendaciones se pueden dar desde el punto de vista de la salud de las personas? Para hablar de este tema ya estamos en contacto con Patricio Astudillo, pediatra de urgencia infantil de la Clínica Alemana. Doctor, ¿cómo está? Bienvenido a Noticias 24. Hola, buenas tardes, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Preocupados un poco por este fenómeno de altas temperaturas y también sobre todo por los más chiquititos, porque ahí muchas veces es difícil, no sé, tenerlos en la casa, evitar las horas de más calor. Muchas veces tenerlos en el aire libre a los niños es lo más recomendable, pero no cuando tenemos más de 33 grados, por ejemplo, como ahora. Entonces, doctor, ¿qué tenemos que hacer en días de calor extremo? Porque estamos en verano, es normal que haya calor, pero estamos en días un poquito más difíciles. Sí, vamos a estar con unas temperaturas muy altas, sobre 30 grados Celsius, como bien dijiste, y en ese contexto lo importante es evitar la exposición al sol en los horarios de mayor temperatura, que generalmente es entre las 11 y 16 horas. También una buena hidratación, que es lo más importante, ya que en edades más pequeñas, por ejemplo, los menores de un año, tenemos la dificultad de la comunicación y el niño no logra expresar de una manera lo más eficiente que tiene sed. Y también por otro lado es cómo abrigarlos o mantenerlos con la menor cantidad de ropa posible. Entonces, en general, cuando son menores de 6 meses, también uno recomienda que no se expongan al sol y en mayores de 6 ocupar pantallas solares de base mineral o el protector solar en las edades cada cierto tiempo que uno tiene que aplicar también. Doctor, cuando usted dice mantener bien hidratado, por ejemplo, a los niños, ¿qué es mantenerlos bien hidratados? ¿Cada cuánto hay que darle agua? ¿Hay que darles agua aunque ellos no digan que tienen sed, por ejemplo? En general, pensando en niños más grandes, que es más fácil, ellos van a Ya. pedirlo y ojalá que sean aguas o líquidos que no tengan azúcar, por el contexto que estamos actualmente con la obesidad, que ese es otro punto importante que va aparte. Y en los más pequeños, pensando por ejemplo en los niños de menores de 6 meses, es en la lactancia materna. Entonces, siempre ellos van a recibir el pecho y va a ser cada 3, 4 horas, o en los más pequeños de menos de un mes va a ser a libre demanda. Entonces, en ese contexto es estar atento también a esos elementos o las banderas rojas que pueden aparecer, que es, por ejemplo, que dejen de orinar o que estén llorando sin lágrimas o que tengan las mucosas, es decir, la zona de la boca seca o están más somnolientos, les cuesta despertar, están más dormilones, ahí uno se tiene que preocupar. Y en ese caso, ¿qué hacer? Por ejemplo, si vemos esos signos que usted que nos da en alerta, ¿partir de inmediato a la urgencia o hay algo que uno puede hacer en la casa primero? Sí, es que cuando aparecen esas banderas rojas, estamos frente ya a un proceso en que el niño está deshidratado. Y Ya, ahí hay que hacer intervenciones rápidas. Y hay que ir a un servicio de urgencia para evaluarlo lo ya, más completo posible con el examen físico y tal vez si es que o no requiere algún examen ya, y perfecto. tratamiento endovenoso. A la urgencia, entonces. Ahora, por ejemplo, en la casa, para bajar la temperatura, ¿sirven los ventiladores? ¿Qué se puede hacer también por las noches, cuando a veces cuesta dormir cuando está tan caluroso? Exacto. En general, en las noches, las buenas medidas son mantener los lugares lo más fresco posible, ya sea abriendo las ventanas o manteniendo un flujo de aire a través de ventiladores o ocupar capas de ropa, en el caso de los más pequeños, con un pijama que sea delgado, que permita que el niño pueda dormir más tranquilo y también de materiales o tejidos que sean a base de algodón, ya que permite respirar y permitir la transpiración del agua que ocurre, mientras que si son telas más artificiales, uno retiene más líquido y genera más calor. ¿Qué hacer en los días así? Uno preferible se queda en la casa, por ejemplo, no sacarlos a algún parque hasta que sean, no sé, las 6, 7 de la tarde, por el calor intenso. ¿Qué se puede hacer ahí con los niños, doctor?
Es que, a ver, en ese punto lo más importante es evitar la exposición excesiva al sol y Ya, al calor. claro. Entonces, ojalá estar en lugares donde si hay parques con sombra abundante o evitar actividades físicas que sean de alta intensidad porque aumenta la pérdida de líquidos en los niños entre las 10 y 16 horas, que son los momentos de mayor temperatura, o en lo posible quedarse en sombras. Ujú. Ya. Doctor, y una pregunta. ¿En Chile estamos al día para enfrentar estos episodios extremos de temperatura? Por ejemplo, el otro día veía que el gobernador de la región metropolitana estaba instalando algunos puntos de hidratación. Eso también se ve en otras ciudades del mundo que enfrentan estos momentos de altas temperaturas. Quizás tenemos que implementar más estas medidas, no solo en Santiago, sino que en toda la zona centro que sufre estos momentos. O lo otro también importante, estas como islas de temperaturas en donde a lo mejor pueden existir, no sé, bibliotecas públicas con aire acondicionado que también ayudan a pasar las peores horas. Sí, a ver, en el contexto de lo que estamos teniendo con el cambio climático, Ujú. esto ya se va a volver parte de la vida misma y Claro. tenemos que adaptarnos, desgraciadamente. En ese contexto, lo que tenemos que ver, uno, es que fomentar los espacios como estas islas con espacios con menor Ujú. temperatura, como bien nombraba, donde uno puede acceder tal vez a mayor sombra mediante la vegetación que logra disminuir la temperatura en el espacio, o también el aire acondicionado en espacios públicos que se pueden abrir como bibliotecas públicas o las mismas municipalidades o espacios Mm. que pueden habilitarse gubernamentales. Pero estamos atrasados en eso, ¿no? No es algo que Sí, estemos, nos que falta. se esté implementando. Sí, aunque también actualmente ya han habido algunas medidas, por ejemplo, en el área de exponer techos con cobertura vegetal. Por ejemplo, pasó ya en el Roberto del Río que se está probando este proyecto piloto para disminuir la temperatura de ese espacio alrededor también y generar un beneficio en la comunidad. Doctor, leía que también hay un punto importante de hidratación en cuanto a las mujeres que están amamantando, que también ellas tienen que cuidar la hidratación. Si nos pudiera dar la recomendación en estos casos, que también es importante porque también a través de ellas se hidratan los menores de 6 meses, ¿no? Exacto, es súper importante que mantengan una buena hidratación porque con la lactancia materna aumentan los requerimientos de líquidos al día, entonces ojalá que tomen entre 1 a 2 litros para poder mantener un estado estable y también así cubrir las necesidades que tiene ella y además las que están agregadas por el proceso de lactancia. Ya, entonces las mamás, los niños pequeños, las guaguitas también son motivo de poner alerta en estos días de altas temperaturas, doctor. Y en cuanto, por ejemplo, también a estos episodios de golpes de calor, ¿qué es un golpe de calor y cómo reconocerlo? A ver, el golpe de calor es una entidad clínica Ujú, donde uno observa que el niño tiene un compromiso del estado general, es ujú. decir, se ve muy decaído e incluso hay algunos niños que tienen compromiso de conciencia, no responden o están muy dormidos. También pueden presentar fiebre o una temperatura más alta, que es muy alta, incluso sobre 40 grados Celsius en algunos casos. Pueden tener compromiso neurológico, pueden tener pérdidas importantes de líquidos y es un estado muy marcado y es grave, porque eso quiere decir que el niño en los controles de temperatura ya se perdieron Ujú. y en ese contexto el manejo es en urgencia lo más rápido posible y agresivo también. ¿Y en qué casos se dan esos golpes de calor? ¿Cuándo un niño puede llegar a, a ese episodio? Casos ya hemos Ujú. conocido mediante en las noticias que han ocurrido, por ejemplo, niños pequeños que quedan adentro de los Claro, autos claro, claro. por un tiempo expuestos al sol o niños que, por ejemplo, están expuestos a actividades muy intensas, deportivas y no hay una buena hidratación y llegan a los servicios de urgencia con deshidratación, fiebre grave y con estos golpes de calor que ocurre frecuentemente, desgraciadamente. Bien, doctora, estar atentos entonces a mantener la hidratación, buscar lugares con sombra, cuidar también de todos estos signos que usted nos ha dado para estar alertas y acudir a la urgencia si es que es necesario. Muchas gracias por todas las recomendaciones, doctor Patricio Estudillo, pediatra de urgencia infantil de la Clínica Alemana. Que esté muy bien. Muchas gracias a ustedes. Buenas tardes.